Amigos, patriotas, magas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 7 de la noche, un día marcador. Hoy se cumplen 5 días de el ascenso, de la juramentación, de la toma de posesión del presidente Trump, y coronamos nuestras mejores expectativas de lo que estábamos esperando, que era el triunfo. Tremenda semana, tremendos acontecimientos, tremendas situaciones que se están planteando, en fin. Y para eso, pues voy a utilizar el tiempo de este programa para contactar, para compartir con ustedes estas inquietudes que tengo. Ante todo, quiero darle las gracias. Recientemente cumplí años y he sido abrumado por una cantidad de mensajes extremadamente alentadores, extremadamente llenos de buenos deseos. Y evidentemente, pues, aunque he dado ya las gracias a través de los medios, pues también quiero hacerlo aquí y reiterarles a ustedes la gratitud que tengo por las personas que me siguen, con la cual tengo cierto grado de credibilidad, de simpatía, sobre todo de intercambio de una amistad sincera. Muchísimas gracias a todos ustedes. De verdad, los llevo en el corazón, y a la edad mía, de que debería pues también estar pensando en dedicarme a otras cosas, pues lo estoy dedicando a esto, puesto de que siento de corazón que estoy en un compromiso de vida por esta nación que me ha dado tanto, a la cual amo, y no tengo palabras con que describir la gratitud que tengo, sino también a la vez, puesto que es el hogar de mi futura descendencia, de mis nietos y de todo lo que viene por ahí para allá, que espero que sea muy larga, y dejarles lo mejor, que sientan. Realmente dentro de 50 años nadie va a saber quién hizo algo, pero que sepamos de que están en buenas manos y que están disfrutando de cosas con el mejor deseo. En todo caso, hoy, como les dije, se cumplen días de la ascensión del presidente Trump, y eso todavía estamos llenos de júbilo, estamos llenos de pasiones, estamos observando cómo los medios reaccionan, que se cambian de bando, que hablan de una manera, que hablan de otra, y eso, claro que debíamos esperarlo y debíamos anticiparlo. Pero esto es un momento histórico para la nación. Esto es un momento que, por supuesto, produce esa euforia y esa esperanza que hemos delegado durante tantos años, y donde hemos enfrentado tantas veces la maldad de esos medios. Y hoy nos encontramos en un panorama totalmente diferente. Y ese panorama totalmente diferente, pues quiero hacer en este punto, quiero permitirme hacerles un llamado de observación a la reflexión, porque más que un camino de conducción que vaya a tener el país en manos de Trump, y esperemos que sea lo mejor, también estamos que estar, pero con todos los ojos puestos arriba, de que la maldad que tienen esta gente de la oscuridad, y en la cual en buena lid acaban de ser pisoteados y vencidos por todos nosotros, pero que esta gente no se va a quedar tranquilo. Esta gente tiene una agenda, y ahora es una agenda de estar heridos, que ellos tienen un programa para revertir a los Estados Unidos desde el punto de vista de nuestras convicciones, convertirlo en arena, en tierra, en cenizas, como lo que acaba de pasar en California, que quedó en ceniza. Y nosotros tenemos que estar conscientes, mis amigos,
que esta maldad va a continuar, que esta maldad bajo ningún concepto se va a detener y que si nosotros no abrimos los ojos, ellos van a ganar a la larga. Y a la larga es la que nosotros no nos podemos dejar quitar esto. Los Estados Unidos de América fue forjado por hombres y mujeres que creyeron en valores eternos, creyeron en la fe en Dios, en el respeto a la ley, a la libertad individual y sobre todo un profundo amor aquí a la patria. Debemos recordar que estos principios no solo son parte de una historia, sino de una simiente para el futuro. Tenemos que estar claros que esos valores que heredamos tenemos que atizarlos, abonarlos y llevarlos hacia adelante. Importantísimo tener esa conciencia. ¿Tenemos que tener fe en un nuevo gobierno? Sí. Si nosotros no tenemos fe en un nuevo gobierno, que es el que está iniciando, no vamos a hacer nada. Así que hay un precepto que dice, fe sin acción es muerto. Nosotros tenemos que interpretar lo que hemos logrado hasta aquí, pero no podemos ignorar en ningún momento, y tengamos claro esa parte, no podemos ignorar los peligros que nos están acechando. Si nosotros no nos damos claro de esto, y le voy a explicar cuáles son mis preocupaciones. Mis preocupaciones es que desde que llegó Trump al poder, hemos visto un hombre ultra dinámico, mucho bueno, una persona que parece incansable, una persona que tiene un motor de fuerza avasallador, y eso nos gusta, y eso nos enaltece, nos da tranquilidad, y nos damos un paso atrás y decimos, wow, mira lo que está haciendo, mira, llegó acá, mira, llegó allá, le roncó, vamos a poner lo último, le roncó allá a la gente en Carolina del Norte cuando estuvo y le puso los puntos sobre la I de las grandes fallas que tuvo o ha tenido FEMA y que posiblemente caiga. Y los nombramientos de personas en puestos estratégicos que hasta el momento de ahora tenemos a Pete Hegseth, tenemos a Marco Rubio, pero tenemos a otras personas que faltan. Y todas esas personas que están siendo puestos ahí les está pisando el callo, la preocupación, el miedo a muchísimas personas. Y eso es peligroso. Porque cuando sumamos ese poder de Trump, ese poder de convencimiento, ese poder de seguridad que él tiene de ir hacia adelante, de tratar de corregir en 4 años los grandes problemas de esta nación, pues indudablemente le van a pisar el callo a muchas personas. Pete Hegseth en el departamento, el Pentágono, secretario de Defensa, imagínense ustedes, Jan Patel, que logre entrar como director del FBI, Pam Bondi, y bueno, todas esas personas, el mismo Kennedy Jr., que no ha sido certificado aún, pero que esperamos que sí va a ser, son personas que van a ser estillas, el talón de Aquiles de todas esas personas. Y todas esas personas sumadas, todos esos preocupaciones que tiene el mal, los peligros que tiene el mal de que les vayan a pasar por encima, en justicia, en ley, convierten en un tiro al blanco al presidente Trump y a todos nosotros, we the people, presidente Trump y we the people,
en la mira. Imagínense, nosotros somos un blanco para ellos. Y si nosotros no estamos conscientes de que somos un blanco para ellos, por todo esto que hemos hablado, porque estamos pisando el callo. Nosotros, amigos, tenemos que estar conscientes de estos peligros. Los enemigos de la libertad, los enemigos de nuestro futuro, el de nuestra descendencia, están al acecho y están dispuestos a todo, empezando por sembrar una confusión y divisiones y crear un caos a cualquier precio. Ellos están desde el mismo momento abriendo demandas contra las acciones del presidente, acciones que están claramente definidas en la ley, pero que estos individuos del mal le han buscado la vuelta y hacer entender que están fuera de contexto, que están contra las aplicaciones de la Constitución o de los mandatos de la Constitución. Y por eso vamos a enfrentar el poder del dinero que ellos tienen y de que manejan los medios para insistir en su mentira y velar por el punto de que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Están diciendo que las deportaciones van a ser un acto de injusticia, que van a ser un esto y va a ser un otro. En cada una de las acciones que el gobierno, que el presidente y que todo el staff del gabinete empiecen a ejercer, ellos van a ejercer las mentiras, las distorsiones, las confusiones. El gran temor mío es que we the people se quede ahí a la expectativa, escuchando y escuchando y escuchando y apelando ellos al término de que una mentira repetida muchas veces se les convierta en una verdad. Esa verdad es transformar la mentalidad a muchas personas para... ¿Y qué sucede? Que dentro de 2 años tenemos nuevamente elecciones y si nosotros nos dejamos arrastrar y convencernos de una mentira y que las acciones por las cuales nosotros pusimos al presidente Trump ahí, entonces nos va a creer o convencer a nosotros de que eso estuvo mal. De eso, mis amigos, es que depende el triunfo del gobierno dentro de 4 años. Para bien o para mal, depende de nosotros, de nuestra acción, de nuestro objetivismo, de nuestra asimilación y estar dispuesto a actuar. Si algo deberíamos tener claro es que los enemigos de la libertad, los enemigos de nuestro futuro, el de nuestra descendencia, ellos están al acecho, dispuestos a todo, a crear confusión, división, caos, a cualquier precio. Ya se los he dicho, ellos no tienen límite. El comunismo, empoderado del Partido Demócrata, con su desprecio por la moral y su afán por destruir los valores de la familia, siguen siendo una amenaza poderosa, latente. Digo, partido tristemente empoderado, Partido Demócrata. Que estos individuos, si alguna vez existió el Partido Demócrata tal como lo conocemos o como lo conocimos, que llegue a ser otra vez. Increíble. Son tan desagradables, son tan ajenos a la verdad, son tan enemigos a esta nación, que tienen entre sus artífices principales a esa rata deplorable,
a esa rata denigrante que tendría 1000 palabras para decir, como el caso de Adam Schiff. Y como él, otros tantos. Por esa razón, mis amigos, porque sabemos que ellos están dispuestos a todo, nosotros nos compete permanecer vigilantes, unidos y determinados a proteger nuestra herencia, nuestro mismo trabajo de haber llegado hasta aquí. El camino que tenemos por delante, el camino que tiene el presidente Trump por delante, no es fácil. Los riesgos son inmensos. Les repito, no solamente para él, sino para toda la nación entera. El fracaso que pueda haber, producto por la desidia nuestra al permitir que estos individuos progresen, lo pagará la nación, la pagará nuestra patria, lo pagará nuestra familia, y será un precio incalculable. La pérdida, mis amigos, de las libertades, el perder el poder, el perder la perspectiva de nuestras generaciones futuras. Si eso no es suficiente, vengan y díganme. Por eso, para todo esto también tenemos que tener un factor importante, tenemos que tener un factor de fe, de estar convencido de un trabajo y de una determinación, que nosotros tenemos que estar dispuestos a superar a cualquier precio. Entonces, a este punto, la pregunta sería, ¿y qué debemos hacer? O el caso otrora del Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Nosotros somos los únicos que podemos defendernos. Nosotros, we the people. Y debemos empezar, sea cual sean tus convicciones religiosas, sea cuales sean tus creencias dogmáticas, filosóficas, religiosas. Creo que por donde nosotros tenemos que comenzar desde este principio, ponernos en claro y ponernos en claro en manos de nuestra fe, en nuestro Creador. Reconociendo que es Él la única fuente de sabiduría, de fortaleza que nosotros podemos seguir. Y segundo, que debemos ser ciudadanos activos, apoyar las políticas que definen la vida, eso de provida, eso de defender los valores de la libertad, de defender los valores tradicionales. Y también debemos ser agentes de unidad. Debemos trabajar por sanear, evitar, tirar abajo las divisiones que han sido construidas por ellos, por los entes del mal. Y nosotros nos toca construir un futuro en que cada estadounidense confíe en el otro, que confiemos unos con nosotros, pero confiemos en valor, en fe, en convicciones, y que cada uno de todas esas medidas nos permita prosperar, que en todo caso es lo que nosotros estamos deseando. Esa sería la palabra. Porque si hemos hecho todas estas carreras para defender al presidente Trump, es porque sabemos que todos los valores que nosotros teníamos estaban comprometidos. Es importante reflexionar, es un momento parar y pensar. A este punto, yo quisiera decirle que nuestra acción más importante es que no podemos dejar de observar, seguir observando desde las gradas. Tenemos que ser ojo visor. Tenemos que activarnos a todo nivel. Debemos
Lo mismo, el arma que ellos utilizan para, con mentiras, denunciar al gobierno, que si hace esto mal, que si hace mal lo otro, que si mira, que si mujeriego, que si delincuente, que si aquello. No, nosotros no nos podemos quedar con esa. Nosotros tenemos que utilizar esa misma herramienta, pero para la verdad, para denunciar las cosas malas que ellos hacen. Cada vez que el gobierno haga algo que usted sabe que está bien, que por eso le dimos el voto, para sacar a los delincuentes, para, para todas las razones por las cuales dimos el voto, bueno, para no repetir todo esto que nosotros sabemos. Si estos individuos atacan esos puntos, nosotros tenemos que salir a refutar y a defender y a recordar que ese es el mandato que le dimos al presidente. Y que eso es lo que queríamos que sucediera. Ellos juegan con el dolor, ellos juegan con la mentira para crearle a usted una incertidumbre, hasta llegarle a hacer creer a usted que se equivocó con el voto. ¿Qué éxito más grande tuvieran ellos si ellos lo logran? Dígamelo. Así que nosotros nos toca utilizar lo mismo, denunciar con voz fuerte, con escenarios como estos, que usted lo puede tener, usted lo puede crear, en los mismos lugares donde usted esté con sus compañeros de trabajo. Denuncie con voz poderosa las mentiras y las manipulaciones que esta gente del mal nos está restregando en la cara. Recuerden, ellos juegan con el cuento de las mentiras y juegan a la creencia y a la convicción de que esa mentira repetida muchas veces se va a convertir en una verdad. Así que a nosotros nos toca eso, y nos toca y debemos rescatar a toda costa que haya luz y entendimiento entre tantas personas que hay, tantas personas que hay en el Partido Demócrata que aún equivocadamente están creyendo en el partido, pero que usted puede ayudar a rescatarlo. Una persona del Partido Demócrata que usted rescate, usted está preservando su propia factura. Cualquier persona que usted rescate del Partido Demócrata, personas que aún por error siguen estando convencidos de que están en el partido correcto. Cada persona que usted logre rescatar y lo haga ver la verdad es una persona que va a estar en defensa de sus intereses, lo suyo. Así que hoy alcemos nuestras voces, alcemos nuestros corazones para expresar nuestro amor incondicional por esta tierra bendita, mis amigos. Nos comprometemos a ser dignos de los sacrificios de aquellos que precedieron a trabajar sin descanso por proteger lo de ellos y que ahora nos toca a nosotros defender eso en favor de nosotros. Nunca olvidaremos que somos los Estados Unidos de América, la nación del valor, la nación de la esperanza, la tierra de los libres y los valientes. Y si nosotros eso no nos lo tenemos fijo, y si nosotros no lo tenemos eso clavado en el ADN de nuestro amor por esta nación, nosotros tenemos que demostrar eso, que nosotros estamos unidos en propósito, fortalecidos por nuestra fe y guiados por el amor a esta nación. Nosotros lograremos que este nuevo gobierno
sea de verdad el faro de luz y esperanza que nosotros esperamos para nosotros mismos, pero que el mundo entero también está esperando. Porque nosotros somos el mejor lugar del mundo, el lugar que Dios propició esos valores para defender a la humanidad. Así que en este momento que quiero declarar solemne, yo imploro la bendición de Dios sobre nuestro presidente Trump, sobre nuestras familias y sobre todo sobre el glorioso país que heredamos de los padres fundadores. La sabiduría, la diserción, el coraje, la fortaleza para actuar y para perseverar, mis amigos. Recuérdenselo y se los quiero reiterar aquí. Solo Trump no lo va a lograr. Nosotros juntos lograremos que Estados Unidos sea grande otra vez, sino solamente que sea grande, sino sea eterno en su compromiso con la libertad y la justicia. ¡Wow! ¿Qué puedo agregar aquí? Mi nombre, Gustavo Rodríguez, ya ustedes lo conocen. Gracias. Gracias a todos por las personas que nos siguen. Pero lo más importante en este punto, que Dios reparta suerte, que nos dé iluminación, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Amigos míos, los Estados Unidos de América, la nación del valor, la nación de la esperanza, la tierra de los libres y los valientes, está bajo ataque. De nosotros depende. De nuevo, que Dios bendiga América. Hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed